Bueno, factorización de polinomios. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con definiciones previas. Primero vamos a ver lo que es un polinomio definido sobre un campo. Básicamente el campo es los números enteros. Entonces, por eso, polinomios definidos sobre los números enteros. Entonces, decimos, un polinomio está definido sobre los números enteros si todos sus coeficientes, es importante, si todos sus coeficientes pertenecen a los números enteros. Primer ejemplo, polinomio P de X. Observa ahí, polinomio P de X, cuyo coeficiente son 2, menos 5 y 7. Entonces, P de X está definido sobre Z, pues que sus coeficientes 2, menos 5 y 7 están incluidos a los números enteros. Entonces, sí, este polinomio está definido sobre Z. Segundo, f de xy, que es 3x a la quinta más 6x al cuadrado y menos y cuadrado más 8, también está definido sobre Z, pues que los coeficientes 3 más 6 menos 1 y más 8 están incluidos sobre Z. Tercer ejemplo, el polinomio q de x, que es 5x a la cuarta más raíz de 3x al cuadrado más 2, q de x no está definido sobre Z. ¿Por qué no está definido? Pues los coeficientes 5, raíz de 3, 2, no están incluidos en Z. Básicamente es el que lo malogró, raíz de 3. Raíz de 3 ya es un número irracional, que estaría dentro de los irracionales o los reales. Por lo tanto, no es. Entonces, este tipo de polinomios no vamos a trabajar en factorización, aunque sí se puede trabajar dentro del campo de los reales. Pero para una primera selección o para un nivel preuniversitario, entonces el tema de factorización está definido sobre Z. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Entonces es importante mencionar que trabajaremos solamente con polinomios definidos sobre Z. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, otra definición previa va a ser lo que es un factor o factor algebraico. Entonces, cuando nosotros hablamos de un factor, es lo mismo que estamos hablando de un factor algebraico. ¿Ya? Entonces, ¿qué será pues un factor? Entonces, podemos decir que f de x es un factor de px si se cumple lo siguiente. Si se cumple lo siguiente. Ya. Entonces, para que f de x sea un factor, o sea un factor algebraico de px, se debe cumplir que f de x es de grado mayor o igual que 1. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, que p de x al dividir el polinomio p de x f de x es exacto. O sea que el residuo es 0. Entonces, dos condiciones para que sea factor o factor algebraico, no te olvides. Ejemplo, la pregunta dice, x menos 1 es un factor de x a la quinta menos 4x al cubo más 3, ¿será? Entonces, para que sea factor, ¿qué dice? Dos criterios. Tiene que ser su grado mayor o igual que 1. A ver, vamos a ver. Entonces, x menos 1 es de grado mayor o igual que 1. Claro que sí, es de primer grado. Sí es de primer grado. Entonces, cumple el primer criterio. Ahora, el segundo criterio. Hay que ver que si este polinomio, que es x a la quinta menos 4x al cuadrado más 3, al dividir entre x menos 1 es exacto. Entonces, ¿cómo podemos comprobar? Creo que con el teorema del resto sería lo más fácil. Entonces, ¿cómo era el teorema del resto? X menos 1 lo igualamos a 0. Y acá, como es de primer grado, ahora sí x hay que despejar, ¿no?
Despejamos x y x vale 1. Este valor de x1 reemplazamos aquí. Lo reemplazamos en x a la quinta menos 4x al cuadrado más 3. Ahí está reemplazando, entonces sería 1 a la quinta es 1, 4 por 1 al cuadrado es menos 4 más 3. Haciendo la operación sale 0. Entonces sí, es exacto. Por lo tanto, x menos 1 es un factor o un factor algebraico de x a la quinta menos 4x al cuadrado más 3. Muy bien, vamos entonces con un primer ejercicio. Ejercicio número 1. Nos dice así, p de x ya nos ha dado el polinomio p de x ya factorizado, x más 4 multiplicado por x más 5. Los factores algebraicos son, ¿quiénes son? Ya sé cómo averiguar cómo es un factor algebraico. Ahora quiero saber quiénes son. Entonces, los factores algebraicos, para encontrarlos, es como en aritmética. Cuando tú tienes el 12 y quieres encontrar los divisores, es algo similar. Entonces, en aritmética obviamente es mucho más sencillo. Pero le sacas la mitad, 6, le sacas la mitad, 3, le sacas la tercia, 1. Entonces puedes encontrar fácilmente los divisores del 12. Entonces, los divisores del 12 son aquellos números que dividen al 12 exactamente. Y lo puedes hacer fácil, ¿ves? Pues el 1, está el 2, está el 3, agarrando de 2 en 2, está el 6, al 4 me comí, está el 4 y está el 12. Entonces, así encuentras los divisores del 12. Entonces, algo similar es en el álgebra. Cuando te preguntan los factores algebraicos, son todos estos que están aquí, excluido el 1. Sin el 1, podemos decir que estos son los factores algebraicos. Entonces, ¿cómo encuentro aquí el 2, el 3, el 6, el 4, el 12, del 12? Esos serían entonces los factores algebraicos en álgebra. Entonces, si yo me doy cuenta, serían todos aquellos que dividen a él. Entonces, por ejemplo, podría ser x más 4, un factor, x más 5, de uno en uno, ahí está. Entonces, esto sería un factor algebraico, no te olvides. Pero también sería el mismo. O sea, sería x más 4 multiplicado por x más 5. Si en un momento dado estás en un examen de admisión y no sabes cuántos son, es el mismo criterio que aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cómo tú hallas la cantidad de divisores? ¿Cómo tú hallas? Cuando te dan ya la descomposición canónica. Entonces, la cantidad de divisores, tú hallas exponente más 1. Ajá. Exponente de acá es 1 más 1. Entonces, ¿cuántos hay? Para saber, porque es necesario saber cuántos son. 3 por 2 son 6. Entonces, son 6. Acá igualito se cumple. Entonces, si tú quisieras saber cuántos factores algebraicos existen, el número de factores algebraicos, también aplicas ese mismo criterio, pero es menos 1. Recuérdate, porque al 1 no se considera. Entonces va a ser, su exponente acá es 1, entonces va a ser 1 más 1. Su exponente de acá es 1, 1 más 1. Entonces habría 4 menos 1, serían 3. Ah, entonces hay 3 factores algebraicos. Ah, entonces está bien, estos son los factores algebraicos. Pero en el ejercicio me pide indica un factor algebraico. Ya, pues entonces cuando te dice indica un factor algebraico, uno de los 3 está en las claves. Y en las claves estaba x más 4. Muy bien, esperando que esté claro, vamos a proseguir
con el ejercicio número 2. Entonces, el ejercicio 2 también nos dice los factores algebraicos. ¿Cuáles serán entonces los factores algebraicos ahora del polinomio m de x? ¿Cuáles serán? Entonces, a ver, ya sabes que el criterio para encontrar es que siempre tiene que ser mayor o igual que primer grado. Puede ser primer grado, segundo grado. Entonces, a ver, acá todos los factores algebraicos será pues x más 3, agarrando todos los de primer grado. Será x menos 7. Ahora, de segundo grado, o sea, será también x más 3 al cuadrado. Ya está. A ver, ¿qué más será? También será estos dos multiplicados. Será x más 3 multiplicado por x menos 7. Y también debe ser todo. Todo también. O sea, x más 3 al cuadrado multiplicado por x menos 7. ¿Cuántos son? A ver, acá encontrados hasta el momento son 5. Recuérdate que para hallar el número de factores algebraicos es como hallar la cantidad de divisores, pero le quitas 1. Ya. Número de factores algebraicos sería exponente más 1, 2 más 1. Exponente más 1, 1 más 1. Entonces ahí hay 3 por 2, 6, pero le quitas 1, 5, está correcto. Entonces sí son. Estos serían entonces los factores algebraicos. Bueno, en este ejercicio número 2 también me dice, indica un factor algebraico. Entonces, para que tú indiques un factor algebraico, tienes que hallar todos los factores algebraicos y uno de ellos está entre las alternativas. Entonces, en este caso, revisando, entonces el que está en la alternativa estaba esto, está aquí. Eso está. Muy bien. Entonces, eso sería la respuesta. 3. Tercera definición previa. Factor primo. ¿Qué es un factor primo? Para que se cumpla que sea factor primo, a ver, ¿qué tiene que cumplirse? Que si f de x es un factor primo de p de x, se cumple lo siguiente. Que se tiene que cumplir dos cosas. Uno, que f de x es un factor de p de x. Allá, estos son factores, recuerden, se llama factor o factor algebraico. Allá, entonces, para que sea factor primo, primero f de x tiene que ser un factor. O sea, uno de estos tres, de acá uno de estos cinco, será pues los factores primos. Otro, segundo criterio, f de x no se puede descomponer. Haya dos criterios para que sea factor primo. Entonces, una observación, uno, todo polinomio, mira, todo polinomio lineal no se puede descomponer. Allá, entonces, de aquí deducimos que sí o sí todos los polinomios, por ejemplo, x más 4 y x más 5 ya son factores primos. Acá, por ejemplo, x más 3, x menos 7 son factores primos. Vamos avanzando entonces ya con los factores primos. Vamos acá con el ejemplo entonces, a ver, aquí está, ¿ves? Pues los factores primos de esto sería x más 4 por x más 5. Y del segundo, sus factores primos sería x más 3 por x menos 7. No te vayas a olvidar. Vamos con una segunda observación. Pues la primera observación aquí, para este ejercicio 1 y 2, nos ayuda a identificar los factores primos. Ya que todo polinomio lineal no se puede descomponer, la deducción es que todo polinomio de primer grado será un factor primo. Segunda observación, ¿qué nos dice? El polinomio o los polinomios de la forma x al cuadrado más a, donde a es mayor que 0, no se puede descomponer. Ejemplo, x al cuadrado más 1
X al cuadrado más 4, X al cuadrado más 7 y X cuadrado más 10. Mira, todos estos entonces son polinomios, son factores primos, ya que no se puede descomponer. Muy bien, vamos a ver. Entonces, tenemos un tercer ejemplo, m de x es x al cuadrado más 1 por 2x menos 3 por x más 5. Entonces, ¿cuáles serán los factores primos? De la observación 1, lo tengo claro. De la observación 1 sería este, porque todo polinomio de primer grado no se puede descomponer. Entonces, 2x menos 3 será un factor primo. X más 5 será un factor primo. Y ahora de la observación 2, entonces x al cuadrado más 1 también es un factor primo. O sea, acá hay 3 factores primos. Muy bien. Ya está. Entonces, esto se asemeja al, como aritmética. En aritmética también te preguntan de los números primos. Y los números primos son aquellos que están acá, pues. Entonces, ¿quiénes son los números primos? 2 y 3. Divisores primos, ¿no? Sale de aquí, de la factorización. Entonces, igualito acá. ¿Ya? Entonces, pero con algunos criterios. Entonces, ya tenemos dos observaciones, ¿ah? Para reconocer cuáles son factores primos. Entonces, factores primos son los polinomios lineales en primer lugar y los polinomios que tienen de esta forma, pero cuando A es mayor que 0. Entonces, cuidado con los negativos, hay que tener cuidado. Observación 3. En la observación 3 nos dice que el polinomio, por ejemplo, P de X es igual a F a la M de X por G a la N de X por G de X, F de X y Gx. Si no se pueden descomponer, entonces F y G son factores primos. Eso es la observación número 3. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si F de X y G de X no se puede descomponer, por más que tenga exponentes, los factores primos nada más va a ser F de X y G de X. Eso quiere decir. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos P de X. Entonces, el F de X es X menos 4 al cubo, ¿ve? El G de X será X al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, mira, por más que estén elevados a cualquier exponente, puede estar elevado a un exponente M y N, si sabemos que F de X no se puede descomponer, G de X no se puede descomponer, por lo tanto, los factores primos, por más que tengan una potencia, serían solamente X menos 4 y X al cuadrado más 3. Importante eso, a veces hay algunos que se confunden. ¿Cuántos factores primos tiene? Entonces, te pone por comprobar a la 10, por ejemplo. Acá te pone, por ejemplo, x menos 3 a la 20, por ejemplo. Entonces, hay algunos que creen que este exponente, entonces acá dicen, hay 10 factores primos, acá hay 20, entonces hay 30 factores primos. No, pues. Los factores primos, nos dice la observación 3, solamente va a ser x6 y x menos 3. Nada más. Estos nomás van a ser los factores primos, por más que tengan alguna. Entonces, con esas tres observaciones, esperando que esté claro, porque la pregunta más recurrente es, luego de que tú factorices, indique un factor primo. Indique un factor primo. A veces te dice indica un factor algebraico, y también ya hemos hecho. Entonces, muy bien. Luego, con estas definiciones previas, ahora sí ingresamos a lo que es factorización de polinomios. Entonces, ¿qué será? ¿Qué es factorizar un polinomio? Una idea bastante subjetiva sería esta. Nosotros en productos notables teníamos x menos 3 por x más 3. Esto lo multiplicábamos y encontrábamos x al cuadrado menos 9.
Entonces, ese proceso de ir de acá de aquí hasta aquí es multiplicación. Entonces, ¿qué es factorización? Es lo contrario. Entonces, del polinomio vas a convertirlo en producto. Básicamente es eso. Eso es factorización. Entonces, pero no es cualquier producto. Es producto de factores primos. ¿Ya? Entonces, factorización es eso. Es transformar un polinomio a una multiplicación, ¿ves? Pero no es cualquier multiplicación. Esa multiplicación tiene que estar formado por factores primos o sus potencias. Entonces, vamos con un ejemplo aquí. Ahí está. Entonces, cuando nosotros factorizamos, por ejemplo, este polinomio, lo estamos llevando a, ¿no? Producto de factores primos. ¿Quiénes serían el factor primo? Eso es lo que hay que aprender a reconocer acá. X menos 7. Este otro polinomio que es x al cuadrado menos 16, no sé con qué método lo ha factorizado, pero ya está factorizado. ¿Ves? Y sus factores primos sería x más 4 y x menos 4. Esto también ya lo ha factorizado, entonces sus factores sería x, factor primo x más 2 y x más 1. Esto también ya lo ha factorizado, entonces factores primos sería x más 3 y x menos 1. Factorizar, ¿ves? Lo que es el polinomio lo vuelves en productos o producto de sus potencias. ¿Cómo factorizar un polinomio entonces? Ya sabemos qué es factorizar, ahora cómo factorizar. ¿Cómo factorizar un polinomio? Entonces, para factorizar un polinomio existen varios métodos para factorizar. Entonces, vamos a ver ellos. Por ejemplo, tenemos el criterio de lo que es factor común. Dentro de esto están tres tipos a la vez, pero ya estamos en un nivel avanzado y ya lo podemos solo recordar. Entonces, dentro del factor común, recuérdate que está el factor común monomio, factor común polinomio. Entonces, vamos a ver con un ejemplo. Nos dice factoriza. Nos da el polinomio p de x, que es 2x a la cuarta, más 5x al cubo. Para factorizar por este primer método, llamado factor común, básicamente es el método factor común monomio, ya que de estos dos términos del polinomio de p de x, se observa claramente que se repite una variable, en este caso es x. Entonces, usted sabe ese método, ¿no? Pues, ¿cómo se factoriza? ¿Qué dice la teoría? Se saca, se extrae ese término común, que en este caso ese término común es x, pero con el menor exponente. Acá tengo x4, acá tengo x3, con el menor exponente sería x3. Entonces se extrae eso. Abres paréntesis y ahora se divide. Entonces, en el tema de teoría de exponentes, has hecho división de bases iguales, ¿no? Entonces, estas dos expresiones se dividen. 2 entre 1, primero dirás, es 2. X cuarta entre x cubo, bases iguales, exponentes se restan, saldría x nada más. Bajas el signo más, otra vez vas a dividir, pero mentalmente, 5x al cubo entre x al cubo. Y entonces ahí x al cubo y x al cubo se van, solo queda así. Y ya está factorizado. Pues ese método que he hecho ahorita se llama factor común monomio. Entonces, cada polinomio tiene su respectivo método. O si tú lo aplicas exactamente bien el método, ya está bien. Va a salir fácil. Pero si estás aplicando otro método que no le corresponde, te vas a complicar. Muy bien, entonces, eso sería el método del factor común. Específicamente es monomio. Factor común monomio. Entonces, acá lo tenemos ya desarrollado. Entonces,
hemos sacado ese común, ya te expliqué cómo se ha encontrado. Entonces, una vez que factorices, a veces preguntan sus factores primos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, acá sus factores primos será x y 2x menos 5. Entonces, tenemos el ejercicio 4 que también nos está pidiendo factorizar. Entonces, ese también creo que corresponde al tema de factor común monomio. Entonces, vamos a ver acá, lo vamos a transcribir x a la quinta, y al cubo, x a la cuarta, y a la cuarta, más x a la cuarta, y al cubo. ¿Qué nos dice la teoría para factorizar de este método? Se busca el factor común, en este caso, tiene que tener los tres términos. Los tres términos lo tiene que tener. Y los tres términos lo tiene x. Entonces, si tú encuentras ese factor común que es x, en este caso, con su menor exponente tiene que ser x quinta, x cuarta, x cuarta. Entonces, el menor es x cuarta. Pero hay que seguir visualizando bien. Puede haber otro más. Entonces, si todos tienen y, a ver, no, sí, toditos tienen y, entonces también se pone y. Pero y a la cuánto, a su menor exponente, dice la teoría. Y cubo, y4, y cubo, entonces sería y cubo. A continuación se procede a dividir. Bases iguales, exponentes se restan, acá solo queda x. Y con y se van, solo queda x. Al dividir este segundo término con el factor que has encontrado común, se van x cuartas, y al dividir y cuarta entre y cubo queda y. Aquí se van y cuarta, se van y cubo, queda 1. Y ya está factorizado. Entonces, ese método es el factor común monomio también. Bueno, ahí está factorizado. Entonces, ¿cuáles serían los factores primos? Los factores primos serían x, y x más y más 1. Entonces, avanzando ya más, ¿no? Avanzando ya más. Muy bien. Vamos con otro criterio, otro método. Entonces, ahí está, ya hemos hecho el factor común monomio y el método. Vamos con otro método. A ver ahí. Ya, otro ejercicio teníamos, el ejercicio 9. Ajá, entonces creo que también está para esto, ¿no? Está diseñado también para este método. En este caso, hay común entre 15, 25 y 20. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si es que hay números, lo que vas a hacer mentalmente es sacar el máximo común divisor. Entonces, sacas el máximo común divisor de 15, 25 y 20, que sería quinta, toditos tienen 3. Ya está. ¿Qué más? Quinta 5 y quinta 4. Y se acabó. Entonces, lo común sería 5. También sería lo común, ahí bueno, ya estaba directo, entonces está paso a pasito. Entonces, lo común primero sería 5. Y luego, ¿qué más? Se repite x, ¿no? Toditos tienen x. De los tres términos, todos tienen x. Pongo x a su menor exponente. X a la 2, x a la 1, x a la 3, x a la 1 sería. Todos tienen y, no, nada más. Esto nomás sería el factor común. Abres paréntesis y divides. 15 entre 3, no, 15 entre 5, 3. X al cuadrado entre x es x. Más 25 entre 5 queda 5. X se van y queda y. Más 20 entre 5, 4. Y x cubo entre x sería x cuadrado. Y ya está factorizado. Entonces, en el ejercicio 9 nos decía factorizar eso. Entonces, también correspondía al factor común monomio.
y luego te pide un factor primo. O sea, luego de factorizar indica un factor primo. Entonces, ya que estamos iniciándonos, estamos mostrando nosotros los factores primos, ¿ah? Entonces, tú también mentalmente tienes que primero hacer esto. Ahí están los factores primos. Los factores primos del ejercicio 9 serían entonces x, sería 3x más 5y más 4y al cuadrado. Dos factores primos nomás. Cuidado que el 5 digas que es un factor primo, no lo es. Entonces, dentro de las claves, uno de ellos está la respuesta. En este caso estaba el x. Se acabó. Muy bien. Vamos ahora sí con otro criterio. Segundo método que se llama factor común por agrupación o criterio de agrupamiento. Este método del factor común por agrupación está dentro los dos métodos de acá. Entonces, pero acá hemos hecho solo, profesor, un método. No nos has explicado el factor común polinomio, pero es fácil. A ver, te pongo un ejemplo de factor común polinomio. Es cuando se repite un polinomio. Es algo grande, ya se repite. Entonces, por ejemplo, este ejercicio estaría diseñado para factorizar por el factor común polinomio. Entonces, es un polinomio ahora el que se repite, ya no es un monomio. Entonces, ese que se repite se copia, se abre paréntesis a continuación, entonces copia sus coeficientes, que es y más z, y ya está factorizado. Entonces, esto, método que he aplicado, se llama factor común polinomio, que está dentro del factor común. Entonces, monomio, hemos hecho 3 polinomios acá está uno. Entonces, ahora viene otro método, que es el factor común por agrupación, o también criterio de agrupamiento. Entonces, este método, como te estaba explicando, está estos dos métodos en uno, los dos métodos en uno. Entonces, vamos a ver con el primer ejemplo. 5. Factorice. Obviamente, nada más así te va a venir los ejercicios. Te va a decir factorice, nada más. Tú ya utilizarás el método respectivo. Entonces, si ahí te dice factorice, lo voy a volver a copiar acá, t de x, que sería x al cubo, más x al cuadrado, más x más 1. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es intentar esto con este método. Pues para hacer este método, recuérdate que los 4 términos tienen que tener algo en común. Y no hay. No hay los 4 términos que tengan algo en común. Entonces, por esa razón, ya cuando no hay, para utilizar este método, dice la teoría, tienen que ser términos pares. Tiene que haber 4 términos, 6 términos, 8 términos. Entonces, cumple la primera condición, que son 4 términos. Entonces, si son 4 términos, se puede agrupar de 2 en 2. Puedo agarrar estos dos términos, agrupar de 2 en 2. Por eso se llama criterio de agrupamiento o factor común por agrupación. ¿Y qué hago con estos dos? Con estos dos aplicas este método. Factor común primero, monomio. Como ya lo conocemos, entonces de estos dos, a ver qué se repite x, pero con su menor exponente, que es a la 2. Abres paréntesis y divido x al cubo entre x al cuadrado, queda x, más x al cuadrado entre x al cuadrado queda 1. Y acá, bueno, como ya apareció x más 1, me conviene solo ponerle paréntesis. Y observa, apareció el segundo método, que es el factor común polinomio. ¿Ves? Hay un polinomio que se repite en ambos. ¿Y qué se hace? Se copia ese polinomio que se repite, que es el x más 1. A continuación se abre otro paréntesis y se copia los coeficientes. ¿Qué coeficiente acá está? X al cuadrado. Y se copia el otro coeficiente, que sería más 1. Y ya está. Ese método que he aplicado se llama factor común por agrupación o criterio de agrupamiento.
Entonces, en este criterio está metido estos dos, ¿no? A ver, ahora vamos a verlo esto con la tecnología. Ahí está, estamos agarrando primero y segundo, y tercero y cuarto. Entonces, del primero y segundo se ha factorizado lo común, y en el tercero y cuarto solo se ha puesto paréntesis. Y luego aparece, ahí está, factor común polinomio. ¿Quién se repite? X más 1. Y ese X más 1 se copia y quedan los coeficientes. Ya está factorizado. Entonces, te dice factorice y luego indique un factor primo. Entonces, seguimos, ¿ves? Factor primo, bastante pregunta. Entonces, vamos a ponerlo ahí, los factores primos. Entonces, recuérdate que con las observaciones, x más 1 sería x al cuadrado más 1 sería. Tiene dos factores primos. Pero ahí te dice, indique un factor primo, entonces uno de ellos tiene que estar en la clave y en la clave estaba x más. Muy bien. Entonces, hasta ahí sería